Hola William, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Profe, buenas noches. Qué pena, hermano, llegar tarde, pero cayó un aguacero acá en Bogotá. Terrible, no sé. ¿Dónde No, estás? tranquilo, profesor. En Ibagué. Ah, no, man, usted está con un calor el tenaz, ¿sí o no? No, también estaba lloviendo hace rato. Sí, y Sí, sí, man, señor. cayó un aguacero durísimo acá. Pero bueno, permítame, voy a compartir y ya arrancamos. ¿Listo? Dame un momento, por favor. Listo. Bueno, señor. Gracias. Listo. Entonces, bueno, antes de arrancar con la temática del día de hoy, Eh, debo comentarles que pues ya las notas están publicadas en la plataforma. Eh, frente al tema, bueno, veo por acá a Sonia. Hola Sonia, ¿cómo vas? Bien, profe, buenas noches. ¿Qué tal todo? Bien, sí. Oye, Sonia, no me entregaste el taller. Y profe, yo lo hice, yo lo subí, pero estoy mirando y como si yo no lo hubiera subido. No Sí, no, sé. no, no Ah, aparece. no, Espérame yo un lo momento. tengo. Sí, no sé, yo lo hice. Ok, sí, se me hizo raro porque, sí, no, Sí, yo soy juiciosa con yo, eso. sí, yo estuve mirando ahorita y, pero Dios mío, yo qué. No, Sonia, aquí está la actividad evaluativa unidad 2, video infografía, y pues no. Pero yo la, Tienes, ay, no. si Señor, quieres, mándamelo al correo, no hay problema. vale, ¿Listo? profe, yo la tengo ahí. Sí, señor, sí. Para poderlo calificar Ay, y sí. todo esto, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Ahorita la envío al correo. Ok, listo, listo, bien. Gracias. Bueno, bueno, entonces las notas están publicadas para que las puedan revisar. Importante pues que vean en Academusoft. Eh, el tema, pues digamos que el que más alta la nota la tiene es William, y pues por su, eh, digamos que ha tenido un buen rendimiento. Pues en el examen no le ha ido tan bien, pero en las presentaciones, las actividades lo ha hecho muy bien, pero no alcanzó a quedar eximido. Entonces,
Pues no sé si quieren que hagamos una especie de rescate como para mirar a ver si podemos mejorar la nota del examen y esa nos puede ayudar para quedar eximidos o hacemos la sesión. Ustedes me dirán qué prefieren. Pues yo preferiría la sesión. Perfecto. Otra cosa importante, eh, para este corte, para la unidad número 3, no va a haber examen, ¿listo? Solamente el taller. Entonces, pues digamos que va a ser una muy buena opción para sacar una muy buena nota y eso que les quede el promedio lo más elevado posible, ¿listo? Bueno, señor. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con los estados financieros. Mm, Cuando uno habla de toda la temática de estados financieros, pues digamos que es bastante amplio, tanto así que hacia allá le apunta el estándar internacional, a todo lo que tiene que ver con los estados financieros. Entonces la sesión está estructurada de la siguiente manera. Vamos a hablar del estado de situación financiera, del estado de resultado integral, del estado de cambios en el patrimonio, del estado de flujos de efectivo, que es de los más importantes, y de las notas a los estados financieros. ¿Ok? Ahora, antes de empezar, sí quisiera hablar de algo que es bien importante y es la hipótesis de negocio en marcha. ¿Alguien sabe qué es la hipótesis de negocio en marcha? No, señor, no. No, Ok, señor. ok, perfecto, listo, no hay problema. Digamos que la hipótesis de negocio en marcha hace referencia a, hay unos criterios que yo debo cumplir para poder determinar que el negocio va a continuar. Yo gerente, ¿ok? Entonces, imagínense el escenario. Estamos en una junta de socios. Yo gerente, estoy justificando los estados financieros y todo el informe de gerencia hacia la junta directiva y les estoy planteando todo. Les digo, no, mire, todo el negocio va bien, no sé qué, si sé más. Eh, pero hay unas condiciones que me pone el estándar internacional y me dice dentro de esas condiciones que si en mi empresa, yo estoy como empresa, estoy arrojando 2 periodos o más con pérdida, yo ya no estoy cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha. La hipótesis de negocio en marcha es determinar si la empresa va a continuar desarrollando su objeto social. Eso es bien importante porque si yo no determino eso, es decir, puede que yo tome la decisión con base en los estados financieros diciendo, no, 2 periodos consecutivos, no estamos cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha, prácticamente nos tenemos que declarar en quiebra, ¿ok? Es lo que me dice el estándar internacional. Ahora, no solamente con base en los estados financieros yo puedo tomar la decisión. Por ejemplo, imagínense ahorita con todo lo que está pasando, que Petro sale despiporrado en algún momento, no, que la constituyente, ese tipo de mensajes que se mandan eh, generan incertidumbre, generan inestabilidad jurídica a nivel de las empresas. ¿Qué es inestabilidad jurídica? Me van a cambiar las reglas del juego, ¿sí? Entonces, de pronto con esa constituyente se dice, no, mire, mmm, necesitamos, el problema, que me voy a meter en política en un minutico nomás de política, un paréntesis. El problema con abrir una constituyente es que ahí pueden pescar en río revuelto los de la derecha, los de la izquierda, todos pueden pescar. ¿Qué puede pasar? Que tumben el proceso de paz, que se reelijan, que digan, no, ahora el periodo va a ser por 3, 4 años, ¿sí? Que puedan ser reelegidos por todo ese tipo de periodos, pueden hacer lo que quieran en esa constituyente. Y ya nos pasó una vez cuando votamos no a la paz, o sea, fuimos el único país que hizo esa bestialidad. Pero imagínense hasta dónde podemos llegar, ¿ok? Ese es el problema con una constituyente. Se abre una un hueco de un tamaño impresionante en donde puede caber todo lo que le quieran meter a la nueva constitución. Y eso puede llegar a ser un problema. Entonces, cierro el paréntesis de la política. Frente a todos esos anuncios que hace el gobernante, en este caso, el gobernante de turno, que es Gustavo Petro,
eh, ese tipo de anuncios generan inestabilidad jurídica. Y yo como gerente puedo decir, no, mire, señores gerentes, otra vez en la junta de socios, y yo estoy presentando el informe de la gerencia, y les digo, mire, todo muy bien, todo muy chévere, mire, las cifras dan utilidad y todo esto, pero yo digo, porque es un anuncio que tiene que hacer la gerencia. Entonces, yo como gerente digo que para el próximo año no vamos a cumplir la hipótesis de negocio en marcha. ¿Por qué? Porque nos van a subir los impuestos, porque Petro va a crear una nueva constituyente y el país se va a acabar. Puede pasar de lo que quiera. Entonces, en esa hipótesis de negocio en marcha, a lo que quiero decir, a lo que quiero llegar es que una es los resultados del ejercicio los que me indican que no estoy cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha, o yo como empresa puedo tomar la decisión de decir, no, sabe que no voy a seguir cumpliendo no voy a seguir desarrollando el objeto social de la empresa y la vamos a acabar. Eso es, acá, digamos que no vamos a cumplir con la hipótesis de negocio en marcha, no continúa el negocio. Entonces, partiendo de eso, digamos que esa hipótesis, aquí voy a leer lo que dice la diapositiva, dice, en la nueva causal de disolución de las empresas, la ley 2069 de 2020, el gobierno nacional emitió el decreto 854 del 3 de agosto de 2021, en el que reglamentó algunos indicadores financieros y de gestión que las empresas podrán tomar como referencia para no cumplir la hipótesis de negocio en marcha y evitar entrar en causal de disolución. Entonces, digamos que bajo ese concepto de negocio en marcha, básicamente, digamos que se espera que, entonces, básicamente se espera cuando se está haciendo el análisis de esa hipótesis de negocio en marcha, se espera que las entidades, digamos que sean operativas, que sean unas empresas que van a desarrollar su objeto social, que van a crecer, que piensan en expandirse, en llegar a otros mercados, mercados internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, se espera que las empresas pues sean operativas y a la vez que sean productivas en la prestación de servicios y en la venta de bienes digamos que para lo que fueron creadas esas empresas. En ese orden de ideas, digamos que conforme con el marco conceptual del estándar internacional, eh, se establecen ciertas responsabilidades, entre las cuales se incluye la responsabilidad de la gerencia en la adecuada evaluación del cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Esa evaluación que hace la gerencia, mire que sigo enfocándome en que es la gerencia la que da ese criterio de evaluar si vamos a continuar o no cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, en esa evaluación se debe realizar eh, para el futuro previsible de esa empresa y revelarlo en dónde, en los estados financieros, ¿ok? De esa forma, ¿qué se hace? Al revelarlo yo en los estados financieros estoy garantizando que la actividad diaria de la organización está orientada a mantener la estabilidad y el crecimiento de la compañía durante todo su ciclo de vida, ¿ok? De esta manera, con esta nueva causal de disolución de las empresas, es decir, con esa nueva causal del no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, el gobierno nacional básicamente lo que hace, o resalta más bien, la importancia de la hipótesis de negocio en marcha con la nueva causal de disolución de las empresas en esta ley, en la ley 2069 de 2020. Básicamente esa ley lo que nos dice, digamos que está dándole solución a una discusión de hace años que venía, ¿sí? Venía ahí como cocinándose, pero fue hasta el 2020 en plena pandemia que se vino a resolver el tema y se habla básicamente acerca de lo que es la pertinencia de la disolución por la ocurrencia de pérdidas que reduce el patrimonio por debajo del 50% del capital. Es decir, cuando usted puede estar arrojando pérdida, 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 pero si ya la pérdida está llegando está por debajo de ese umbral del 50% del capital, ahí ya usted no puede seguir desarrollando su objeto social. Además, con la emisión de este decreto 854 del 3 de agosto de 2021, lo que se hace es que se reafirma la necesidad y la responsabilidad de esa gerencia, de esa administración de la compañía
en velar por la procedencia del concepto de negocio en marcha dentro de las entidades y al interior de los accionistas, ¿ok? Entonces, básicamente, acá lo que nos quiere decir todo este tema de la hipótesis de negocio en marcha es lo siguiente. Por un lado tenemos el decreto 854 de 2021 y por el otro tenemos la ley 2069. Digamos que esta ley se creó en el 2020, pero fue reglamentada a través de este decreto. Entonces, primero fue la ley y luego se reglamentó a través de un decreto. ¿Qué dice la ley? La ley en su artículo cuarto me dice, constituirá causal de disolución de una sociedad comercial el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al cierre del ejercicio. Es decir, cuando yo estoy haciendo el cierre contable, ahí me dice, uy, pérdida, ¿sí? Y esa pérdida me está afectando, está quedando por debajo, el patrimonio de la compañía está quedando por debajo del 50%. Ahí yo ya no puedo cumplir con la hipótesis de negocio en marcha. Y en contraprestación, de ese artículo cuarto de la ley 2069 sale el decreto 854-2021 y a través de su artículo 2.2.18.2 indica alertas de criterios sobre deterioros patrimoniales y riesgo de insolvencia. Entonces me dicen, mire, señor gerente, no se asuste todavía. Puede que usted vea a ojo que el patrimonio de la organización está cayendo hasta en más de un 50%. Pero para eso le voy a dar unas herramientas para que usted pueda evaluar realmente si, es decir, que haga un mejor diagnóstico si es que la empresa realmente no está cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, bajo esa, digamos que un símil es como cuando usted siente un dolor y uno mismo se autodiagnostica. Uno dice, uy, pucha, es el hígado, ¿sí? Y cuando usted va al médico, no, doctor, es el hígado, porque es que yo tuve hepatitis y no sé qué, es el hígado el que me está doliendo. Y le dice, no, pero el hígado queda al lado derecho, porque se está tocando el lado izquierdo. No, es que ahí es donde me duele. ¿Será que es eso, que es que lo tengo al lado izquierdo? No, usted se hace una idea y esa idea, si no tiene cómo contrastarla, pues digamos que puede que esté tomando una mala decisión frente a un diagnóstico propio errado que está haciendo. Entonces, lo que me dice el gobierno es, tranquilo, no se preocupe, usted puede que tenga esa lectura, pero miremoslo con detenimiento. Y yo le voy a dar esas herramientas que son una serie de indicadores que usted lo va a aplicar y eso es lo que le va a dar el diagnóstico real. Es como, vaya, sáquese un examen de sangre, hágase un TAC, hágase, y ya con eso el médico se dice, ah, no, sí, hermano, no, no es el hígado, es un tumor que usted tiene. Miércoles, no sabe que es peor, pero ya tiene un diagnóstico y con base en ese diagnóstico sabe cómo actuar. Entonces, pero porque usted ya comprobó y corroboró que es eso lo que se tiene. ¿Ok? Entonces, más o menos pasa eso con este artículo. Este artículo me dice, mire, alertas de criterios sobre deterioros patrimoniales y riesgo de insolvencia. Los administradores deberán monitorear las razones financieras, monitorear, es decir, eh, ojalá de manera mensual estar sacando esos indicadores para decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Tiene fiebre? ¿Le ha seguido doliendo? ¿El dolor está controlado? ¿Se está tomando el medicamento? Y usted ya como que dice, ah, bueno, lo tengo controlado. Pero si usted lo deja ahí hasta final de año es que coge y hace, aplica estas razones financieras, pues no le va a servir de nada, porque ya cuando se da cuenta el paciente tiene una fiebre de 45, el tumor le creció a 8 centímetros, no se puede ni parar. Entonces, no, o sea, el propósito de las razones financieras es estarlas aplicando para estar llevando un control en la medida de lo posible mensual para poder determinar y que la misma administración o la misma gerencia se dé cuenta de eso y diga, miércoles vamos mal, nos toca, saque unas promociones, haga esto, traiga la materia prima de tal lado, empieza a tomar decisiones con el ánimo de mejorar esas razones financieras. Entonces me dice, los administradores deberán monitorear las razones financieras e indicadores que les permita establecer posibles deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia conforme al modelo del negocio y el sector en el que se desarrolle. ¿Cuáles son esos indicadores de referencia? Entonces, aquí está el indicador, la dimensión y la fórmula. Entonces, indicador, posición patrimonial negativa. O sea, cuando yo digo, pucha, ok, tengo posición patrimonial negativa, pero ¿de cuánto? ¿Sí? Entonces, ok, entonces la dimensión es el detrimento patrimonial. O sea, ¿qué tan deteriorado está mi patrimonio? Entonces, ¿qué hago? Tomo el patrimonio total que sea
Debo de elaborar, o sea, calcular cuál es el patrimonio total y que ese patrimonio total eh, lo comparo contra cero. O sea, patrimonio total es menor que cero. Entonces, eso me va a decir en cuánto está deteriorado mi patrimonio. Hay otro indicador, un segundo indicador que me habla acerca de lo que son las pérdidas consecutivas en dos periodos de cierre o varios periodos mensuales según el modelo de negocio. ¿Ok? Eso me apunta a la dimensión del detrimento patrimonial y es tomar los resultados del ejercicio menores que cero y el resultado del ejercicio anterior menor que cero. Y ahí ya comparo. Si en esos dos periodos me va dando negativo, ya estoy casi que incumpliendo la hipótesis de negocio en marcha. Hay otro indicador que es el capital de trabajo neto sobre deudas. Y esto es importante. ¿Qué es el capital neto? ¿Qué es el capital neto, básicamente? Es lo que usted realmente tiene de liquidez para seguir desarrollando su objeto social. ¿Cuál es el peor error que cometen los emprendedores? Que dan crédito, ¿sí? Vaya, mire usted si Amazon, si AliExpress y Alibaba, cualquiera de esos monstruos comerciales dan crédito. Ninguno le da crédito. ¿Por qué usted que está empezando si va a dar crédito? Ah, pero es que tengo que vender. Ok, pero es que el hecho de que usted venda y tenga cartera no significa que usted tiene capital de trabajo. Usted puede tener todos sus clientes debiéndole, pero si usted no tiene plata, no ha logrado cobrar nada de esa plata, a todos les dio un crédito de 2, 3 meses, no tiene el efectivo, no tiene la liquidez necesaria para pagar en nómina, para comprar materia prima, para seguir desarrollando el producto. No tiene. Y si no tiene cómo cubrir esos costos y gastos fijos, desafortunadamente usted no puede seguir desarrollando su objeto social. Entonces, entra en quiebra. Entonces, la lección aprendida de eso es, dar crédito no es bueno. Dar crédito uno lo puede hacer cuando ya el negocio está posicionado, cuando está sólido, cuando usted conoce a sus clientes, cuando usted ve cómo es el comportamiento de ellos y sobre todo cuando usted como empresario aprende a cobrar. Si usted no sabe cobrar ni de crédito, ¿sí? He visto empresas quebrarse solamente porque no tienen capital de trabajo, no tienen cómo cubrir la nómina, ¿ok? Y eso les pasa factura. Entonces, este indicador habla acerca del capital de trabajo neto sobre deudas. ¿Qué dimensión me mide? El riesgo de insolvencia. Y básicamente es tomar todas las cuentas comerciales por cobrar de los clientes, más el inventario corriente, menos las cuentas comerciales por pagar sobre el pasivo corriente. Esto me dice si tengo capital de trabajo o no. ¿Ok? Es decir, si tengo cómo pagar mis obligaciones inmediatas, mis costos y gastos fijos, si tengo cómo cubrirlos. Y el último es básicamente las utilidades antes de intereses y de impuestos, que significa este UAI, sobre el activo total menor que el pasivo. Ahí estamos midiendo la dimensión del riesgo de insolvencia y básicamente es tomar todas las utilidades antes de intereses e impuestos sobre el activo total y todo eso lo comparo contra el pasivo total. Si esto es menor, si esas utilidades antes de intereses e impuestos dividido los activos totales son menores que mi pasivo total, estoy en riesgo de insolvencia. Entonces, básicamente, lo que hizo el gobierno a través de esta ley y reglamentada por este decreto es decirme, tome estos, le voy a dar este termómetro, le voy a dar este estetoscopio y le voy a dar esta autorización para que vaya a la EPS y se haga esos exámenes. Si usted ve que esos exámenes le salen mal, tráigamelos y los evaluamos. Y miramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Y pues de pronto, si el diagnóstico puede ser muy malo o puede ser que exista algún mecanismo para poder salvar la organización. ¿Qué mecanismo puede salvar ahí? Pues de pronto usted pide una inyección de capital o algo que potencie ese patrimonio y ya usted no, ya deja de estar con detrimento patrimonial y ya pasa a tener algo más de holgura para poder seguir desarrollando el objeto social de la organización. Señales de alerta de incumplimiento. ¿Cómo sabemos que estamos incumpliendo con esa hipótesis de negocio en marcha? Primero, estamos quedando mal con los pagos y las obligaciones que tenemos. O sea, no tenemos ya plata para seguir pagando servicios públicos, para pagar la nómina, para pagar, qué sé yo, otras obligaciones que tengamos que hagan parte
digamos que las comisiones a los vendedores, todo eso, no tengo cómo pagarlo. Eso es una señal de que no voy a poder seguir desarrollando mi hipótesis de negocio en marcha. El otro, tener unos indicadores financieros negativos. Estos indicadores de los que estamos hablando, si esto me da negativo, yo ya estoy en problemas. Pérdida de empleos, ¿sí? Cuando ya usted empieza a ver que los funcionarios empiezan como a irse, porque uno de empleado no se da cuenta, usted no es bobo tampoco, y usted comienza a mirar y toda la gente dice, no, y la empresa no va bien, le está haciendo daño el contrabando, le está haciendo daño las ventas por internet, etcétera. Puede que uno entiende esa lectura y comienza a buscar trabajo. En la medida en que los funcionarios se van de las empresas, pero no vuelven a contratar, ahí ya uno empieza a decir, aquí hay algo raro, ¿ok? Y el incumplimiento de requerimientos legales, pago de impuestos, renovación de Cámara de Comercio, en fin. Entonces, bueno, aquí dice acerca de lo que es la hipótesis, me dice capacidad e intención de garantizar la actividad de esa empresa mínimo por los próximos 12 meses siguientes. Entonces, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta para realizar esa evaluación de si estoy bien o estoy mal? Primero, hay que hacer una revisión de presupuesto y de proyecciones. Segundo, hay que hacer una evaluación de la liquidez de la compañía para continuar con su operación. Tercero, hay que hacer una revelación de incertidumbre en caso de que exista. Si existe algún tipo de incertidumbre, hay que revelarla en las notas de los estados financieros. ¿Para qué? Para que los socios se den cuenta, pero también aquellos otros interesados en la información financiera. ¿Quién puede estar interesado? Eh, Mis proveedores, ¿sí? Decirles, hombre, mire, estoy en riesgo de insolvencia, hagamos unos acuerdos de pago, denme un poquito más de plazo, hagamos esto, hagamos aquello. Entonces, pues ya ellos se dan cuenta y dicen, bueno, ok, si es mejor, yo trato de recuperar algo y miramos a ver si de pronto este cliente se salva o no. El Estado, porque es que de ahí se pagan impuestos. Los bancos, si es que necesito un crédito, pues también son interesados en ver en ver los estados financieros, en fin. Eh, a eso hace referencia esta revelación de incertidumbre en caso que existan. Todo lo que es el estrés de deuda, reevaluando disponibilidad de financiación y acuerdos de deuda, acuerdos de pago. Y en quinto, se debe contar con información al menos de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. ¿Ok? Estos son aspectos que se deben de tener en cuenta en eso ahora. Eh, y en muchas ocasiones puede surgir una pregunta y es, porque me la han formulado, venga, y si yo no renuevo la matrícula mercantil, ¿eso es eh, un indicador o el simple hecho de no renovar esa matrícula mercantil me lleva a incumplir la hipótesis de negocio en marcha? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Será que sí? Sí, claro, yo creo que sí. Ok. ¿Y por qué consideras que sí, William? No hay problema. ¿Qué consideras por qué sí? Pues porque eso le da como de cierta forma el permiso para, pues para que él como que negocie con comerciantes o demás, ¿no? Pues diría. Perfecto, sí, completamente. Eso es un indicador y puede ser que es que a la gerencia se le olvidó renovarla, sí, renovar la inscripción a la Cámara de Comercio. Digamos que las entidades, es decir, las empresas, deben realizar una evaluación por lo menos una vez al año del cumplimiento de qué, de la hipótesis de negocio en marcha. Para eso, como les decía, pues existe una serie de indicios que que nos muestran que la empresa no está operando como un negocio en marcha. Y algunas de esas situaciones pueden ser, por ejemplo, tener una posición patrimonial negativa, incumplir con requerimientos legales. Ese de la renovación de la matrícula mercantil es un requerimiento legal, ¿sí? eh, que de pronto los indicadores financieros eh,
reflejen unas cifras desfavorables, estos indicadores de los que hablamos acá, esos indicadores de referencia, entre otros aspectos. Ahora, digamos que con base en eso, la presunción de inoperatividad que es otorgada a una empresa resulta básicamente en un indicio de que la empresa no está en funcionamiento. Y por otro lado, digamos que la superintendencia de sociedades puede de oficio declarar la disolución y el estado de liquidación de una empresa que está sujeta a su supervisión. Es decir, la misma superintendencia de sociedades puede decir, esta empresa viene incumpliendo, entonces de una vez se decreta la liquidación de esa sociedad. Entonces, digamos que existe esa presunción de inoperatividad por no renovar la matrícula mercantil. En ese tipo de casos, uno puede llegar a decir que la superintendencia de sociedades, como decía, pues puede de oficio declarar la disolución y el estado de liquidación de una sociedad mercantil que está obviamente sujeta a esa revisión de la superintendencia de sociedades. Eh, y digamos que ahí se puede llegar a presumir, o la superintendencia puede llegar a presumir que es una sociedad no operativa, una empresa no operativa, previo cumplimiento de un debido proceso, porque es que eso tampoco es, venga, yo miro los estados financieros, no, de malas, liquidado. No, yo como superintendencia de sociedad, yo tengo un protocolo y debo cumplir ese protocolo. Entonces, citar al gerente, al representante legal, a la revisoría fiscal, a los que considere que, hombre, venga, qué es lo que está pasando con su organización, cuál es la situación, es como ponerlo en contexto a la misma autoridad que me vigila y con base en eso, ahí sí ya, pues digamos que la superintendencia puede entrar a tomar algún tipo de decisión al respecto. De acuerdo con el decreto, se me olvidó ese decreto, creo que es el 1068, decreto 1068, eso fue de la época de pandemia en el 2020, decreto 1068-2020, digamos que una de las cláusulas de inoperatividad de una organización lo constituye el hecho de no renovar la matrícula mercantil, pero por 3 periodos consecutivos. O sea, no es suficiente con que usted haya dejado de renovar un periodo la matrícula mercantil. Pues se le puede haber olvidado, preciso en ese lapso de tiempo usted no tuvo plata y después se le pasó y llegaron otras cosas, se le fue, eso puede pasar, se le olvida pagar impuestos. Ahora pues imagine la renovación de la matrícula mercantil, se puede llegar a dar. Eh, Ojalá que no, ¿sí? Pero si ya la superintendencia de sociedades, con base en los informes que le manda la Cámara de Comercio, determina que esa empresa lleva ya 3 periodos sin renovar la matrícula mercantil, ahí sí dice, no, pues aquí hay algo raro, sí, esto no suena muy chévere, toca empezar a mirarlo con detenimiento porque sí, en efecto, si deja de cumplir la empresa con esa obligación durante esos 3 periodos, pues ya ahí sí se habla de que es un no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha y se presume lo que es la inoperatividad de esa organización. ¿Ok? Entonces, digamos que mm, si esa superintendencia de sociedades, luego de que ha revisado el expediente, que ha hablado con la gerencia, con el representante legal, con la revisoría fiscal, con todos, eh, y revisa su expediente, encuentra que dentro de ese plazo establecido no se recibió una respuesta o de pronto no fue desvirtuada la presunción de operatividad, pues lo que hace la superintendencia es decir, si este man no tiene ganas de arreglar el tema, no quiere venir a poner la cara, entonces 3 periodos sin renovar la matrícula mercantil y fuera de eso no viene a rendir descargos, pues ya dice, ok, la sociedad se declara disuelta, ok, y entra en un estado de liquidación. Eso es un acto administrativo que saca la Superintendencia de Sociedades. Eh, es un acto que pues, se inscribe en el certificado de existencia y representación legal de la empresa. Es decir, de una vez queda en ese certificado, porque ese certificado se lo van a pedir para todo lado. Si usted quiere pedir un préstamo, si usted quiere pedir crédito con algún otro proveedor, pues lo primero que le van a pedir son los papeles y con una periodicidad menor, inferior a 30 días. Entonces ahí va a quedar, si ven y dicen, uy, no, pero usted ya está usted está declarado en liquidación e insolvencia.
Entonces no le puedo dar crédito, no le puedo soltar la mercancía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo no fui a poner la cara a la Superintendencia de Sociedades y adicional a eso llevo 3 periodos sin renovar mi matrícula mercantil. Entonces, ese no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha y la presunción de inoperatividad, pues se puede dar debido a eso. Y puede tomar la decisión directamente la Superintendencia de Sociedades si ve que usted digamos que no puso la cara o no intentó arreglar el problema. Recordemos que los marcos normativos de los preparadores de la información del grupo 1, que son las grandes empresas, y del grupo 2, que son las pymes, y del grupo 3, que son las microempresas, pueden llegar a ser utilizados únicamente por entidades que cumplan con la hipótesis de negocio en marcha. Si no la cumplen, pues ¿para qué va a implementar estos estándares internacionales? No tiene ningún sentido hacerlo. Entonces, digamos que el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha implica que una entidad posee la capacidad de continuar operando como negocio en marcha. Es decir, esa empresa tiene la capacidad de continuar con sus operaciones por lo menos durante un periodo después de la fecha sobre la que se está informando. Es decir, aquí se habla de periodo un año, ¿ok? Un periodo contable. Hay entidades que hacen cierres mensuales, pues entonces un periodo es un mes, ¿sí? Si lo hacen cierres semestrales, pues el periodo será semestral, etcétera, etcétera. Entonces, a eso quería llegar primero antes de abordar lo que son los estados financieros. ¿Listo? Claro, el tema Profe, de una la... pregunta. Dime. Por ejemplo, si los pagos son intermitentes, digamos, 2 años paga, 2 años no paga, un año paga y vuelve otra vez 2 años sin pagar y al otro año vuelve a pagar. Pues lo pregunto porque si usted dice que son 3 años consecutivos que no debe pagar, pues ahí siempre estaría como pues digamos un hueco para evadir. Bueno, no significa que yo voy a evadir, o sea, a mí la cámara me va acumulando esas renovaciones. Me dice, se le olvidó los 2 años, entonces me paga el tercero más los 2 años. Ok, entonces la cuentica le va a llegar gruesa. Eh, pero se puede interpretar como, bueno, se está financiando, de pronto no tiene plata, pero como yo también tengo como organización, si es que me vigila la super sociedad, yo tengo que mandarle mis estados financieros. Pues la misma superintendencia se puede dar cuenta de cómo está mi estado de salud financiero para poder decir, uy, usted no solamente se me está colgando con la renovación de la matrícula mercantil, sino que aparte tiene indicadores negativos y tiene problemitas. Miremos a ver cómo es esto, porque si usted me sigue haciendo esa jugadita, pues digamos que la ley es clara, dice 3 y usted va en 2, pues no le pasa nada, ¿sí? Es, es un poco lo que pasa en Estados Unidos ¿cómo es que le llaman cuando usted, 3 strike? Entonces usted puede cometer un delito, le dicen, ok, va un strike, segundo delito, van 2 strike, al tercero, para la cárcel, ¿sí? Entonces usted comete el tercer delito, ya, no, papá, ya 3, usted ya es un sinvergüenza, para la cárcel, y allá lo juzgan y lo dejan un buen tiempo encarcelado. Lo mismo puede pasar acá, pero hasta que cumplan los 3. Si usted solamente se atrasó en 2, pagó en el tercero, en el otro volvió y se atrasó en 2 y pagó en el tercero, nada que hacer, la ley es así, dice 3 periodos y ahí usted tiene como demandarlo. Si de pronto la super sociedad lo declaró en insolvencia, ya es que usted me lleva con ese jueguito. Usted dice, no, pues de malas, eso me lo permite la ley me dice que usted me cierra, me liquida, si yo dejo de pagar tres renovaciones a la Cámara de Comercio, voy 2. Entonces, ¿por qué me va a sancionar? Entonces, digamos que en ese tipo de casos, se entra a evaluar, la superintendencia tiene la autoridad para hacer más evaluaciones sobre la salud financiera de esa empresa, pero pues digamos que ahí la organización no está cometiendo ningún pecado porque apenas lleva 2 y se lo permite la ley. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista no pasa nada. Diferente si yo estoy mostrando que durante 2 periodos llevo arrojando pérdida y mi detrimento patrimonial está por debajo del 50%. Ahí me dice, uy, no, señor, usted ya, grave. 2 periodos sin renovar matrícula mercantil y aparte tiene los indicadores
de referencia están por debajo, están negativos, ahí sí ya eso se configura el hecho para poder declarar la insolvencia de esa organización. Pero no es solamente el hecho de no pagar 2 periodos de renovación de matrícula, es pagar, no pagar esos 2 periodos, pero evaluar si hay más cosas que pueden estar diciendo, uy, sí, la salud financiera de esta organización está mal. Entonces, más bien, entremos en insolvencia, en liquidación y miremos a ver cómo va a cumplir sus obligaciones esta organización. Pero es más o menos así como funciona, William. Ah, pero la cuestión está en que no deja de pagar los 2 periodos, sino que se le acumulan. Exactamente. Se le acumula la deuda, porque no, pues tan chévere, dejó de pagar y siguió él funcionando, ¿sí? Obviamente si alguna entidad le pide, bueno, el certificado de Cámara de Comercio, pues le va a salir ahí que está vencido y que no lo ha renovado. Entonces, eso ya para mí, si yo estoy haciendo un negocio con Apple y digo, uy, no ha renovado la Cámara Mercantil, uy, como que lo miro, así como en las fotos de las redes sociales, como que ya le tengo miedo, entonces más bien no hago negocio. Entonces, pues al empresario tampoco le conviene eso, pero hay ocasiones, vuelvo y digo, eso se puede olvidar, se puede pasar, pero uno lo subsana rápido yendo a hacer el pago de esa renovación de Cámara de Comercio, ¿sí? Pero sí, digamos que se evita el tema y es una muy buena carta de presentación, pues tener todos sus documentos, sus requerimientos legales al día. Impuestos, pagos de nóminas, pago de seguridad social, renovación de Cámara de Comercio, todo eso, pues tenerlo al día, eso habla bien de usted como empresario y pues o sea, digamos que se puede deducir que su nivel de confianza depende mucho de esa calidad que tenga a nivel organizacional dentro de su empresa. ¿Sí te pudiste entender, Sí, Will? señor. Sí, Ok, sí, señor. Muchas perfecto. gracias. Listo, listo, no, a ti. Entonces, vamos a hablar acerca de, básicamente, los estados financieros, ya metiéndonos de lleno en la temática. Los estados financieros básicamente son documentos clave, y esto es importante, esta palabrita, son documentos clave para conocer la situación financiera de una empresa. Si estos estados financieros no están elaborados correctamente, se pueden tomar decisiones económicas inadecuadas, además de inducir al error en la determinación de impuestos. Esto era lo que pasaba anteriormente cuando estábamos con la contabilidad antigua. La contabilidad antigua, yo les he dicho varias veces, se desprende también de un estándar internacional, es el estándar que había creado el gringo como tal. El gringo es, es muy particular. El gringo quiere crear sus propias cosas, ellos no usan el sistema métrico decimal que utilizamos nosotros para hacer las medidas, ellos crearon su propio sistema en pulgadas, en pies, en no sé qué, un poco de cosas que uno dice, pero ¿por qué no se ajustan al resto? No, ellos quieren lo suyo, que quieren tener lo particular de ellos, en deportes, ¿no? Que el fútbol americano con la mano, pero bueno, no, el otro es soccer, pero a mí el deporte insignia de Estados Unidos es el fútbol americano. ¿Y quién lo practica? Ellos. Y se llaman campeones mundiales. Bueno, pues son particularidades de ese tipo de sociedad. Entonces, ellos crearon su propio estándar internacional para ellos. Y decían, bueno, el que lo quiera copiar, pues ahí implementelo. Y Colombia, pues sí, venga, como nos copiamos todo, entonces no, sí, yo quiero implementar eso. Fue y lo implementó y lo dejo ahí. No, sí, implementen, las empresas tienen ahora que utilizar el sistema Colgap de, para llevar la contabilidad y emitir los estados financieros. Listo, y aquí se pusieron y cada quien, y como no había una autoridad que vigilara eso, bueno, cada quien hizo lo que quiso y se elaboraron mal los estados financieros, se permitían que hubiesen fraudes, todo ese tipo de cosas se da. De pronto en Colombia no es tanto porque digamos que en Colombia no son muchas las empresas que cotizan en bolsa, pero una recocha de esas en una bolsa de valores tan grande como de pronto la de Nueva York, en donde cotizan cualquier cantidad de empresas. Miren nomás el caso de Enron. Enron era una empresa, una maraña, tenía negocios de todo. Enron sobre todo era una empresa que comercializaba energía. Hagan de cuenta, aquí en Bogotá existe Codensa.
no sé ni Ibagué cómo se llame la que distribuye la energía, o en Boyacá cómo se llame la empresa que distribuye la energía o presta el servicio de energía. Acá en Bogotá es Enel, se llama. Es una empresa italiana. Anteriormente era Codensa. Acá se Entonces, llama EPSA. ok, Acá mira. en Boyacá es EPSA. Exacto. Entonces, así era básicamente Enron en Estados Unidos. Era la que distribuía la energía allá en Estados Unidos y era una empresa muy grande, muy poderosa. ¿Y qué pasa? El gringo, por cultura, el gringo no espera pensionarse. El gringo es de negocios y mirar cómo hace su propia empresa. Si no puede, pues trabaja en otra organización, pero él no vive pensando en pensionarse. El gringo dice, ok, si me pensiono, buenísimo. Pero igual yo voy comprando acciones y desde muy jóvenes empiezan a meterse o a involucrarse en el mercado de capitales. Entonces compran acciones de una empresa, compran de otra, etcétera, etcétera. Cada que tienen algo de capacidad de ahorro, ¡pin! Acciones y acciones y acciones. Eh, de esa forma, pues digamos que Enron pues mostraba una solidez tremenda. Y usted decía, no, pues tan bobo yo, pues, que hago yo comprando acciones de Apple, tan bobo, pues me voy a comprar de Enron y sacaban la plata y pum, metían en Enron. Y Enron crezca, 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 su valor de acción para arriba, para arriba. Entonces, comenzaron a meterse, ya no era solo en el tema de la energía, ya se metieron con agua, se metieron con otro tipo de negocios, de manera tal que generar un estado financiero de Enron era una galleta terrible porque eso era una mano de cosas y usted no entendía, era de esa magnitud que la empresa, que era, haga de cuenta la revisoría fiscal, que allá no tienen, la revisoría fiscal es única de Colombia, esa firma de auditoría que le avalaba los estados financieros a Enron, no entendía esa vaina, decía, "Uy, no, sí, pero es Enron". Al gerente de Enron, el presidente de Estados Unidos, y le pedía consejos. Entonces decían, no, pues este man es duro, no, no, claro, le aprobaban todo y pues usted necesita estados financieros que muestren un buen rendimiento porque con eso es que usted entra a la bolsa de valores y cada año le piden esa información y dice, no, usted, señor Enron, que siga bien pueda a la bolsa de valores, siga vendiendo acciones, siga comprando, seguía moviendo eso. Y el valor de la acción subía. Pero, ¿qué hacía Enron? Enron cogía y tenía, entre toda esa maraña, ellos hacían una trampa y era, pedían muchos préstamos a entidades financieras y esos préstamos los volvían ingresos. Imagínense esa sinvergüencería. Pero así operaba. Y esos ingresos, claro, se mostraban, era una utilidad infladísima y eso mostraba pues que la empresa iba re bien. Entonces, claro, su valor de acción subía y la gente como loca compra y compra y compra y compra acciones y entre más compre, pues más sube el precio de venta, más sube el precio de la acción y pues hombre, claro, esa empresa estaba súper valorada hasta que por ahí a un auxiliar contable se le descachó y publicó los estados financieros en Internet. Internet que apenas estaba saliendo en esa época. ¿Ah? Por correo electrónico los compartió y los cogió un contador que sabía el tema y dijo, ¡ay! Muestre, y comenzó, los publicaron, los empezaron a circular y estalló esa burbuja que se había creado y tome, toda la gente perdió esa plata. Y obviamente el precio de acción comenzó a caer en picada. Mucha gente perdió muchísimo dinero, ¿sí? Y lo que digo, el tema es un mecanismo de pensión en Estados Unidos el comprar acciones. Usted las compra a lo largo de su vida para redimirlas a los 60, 65 años, que le devuelvan el capital más los rendimientos, y pues esta gente metió todavía de cuenta de AMG acá en Colombia. Entonces la gente vendía su casa y iba y metía la plata ya de AMG, esperando que le diera muy buenos rendimientos, que los dio en algún momento, pero pues obviamente uno decía, bueno, esa plata, o sea, ¿quién da toda esa cantidad de intereses? Hay algo raro. Pero digamos que aquí en Colombia tenemos la mentalidad de ganarlo en la fácil y ay, todo lo que sale así, que nos da unos rendimientos muy interesantes, vamos y nos metemos de cabeza. Eso está mal. Pero en Estados Unidos no pasa eso. En Estados Unidos, bueno, sí pasó en varias ocasiones. Han habido también sus David Murcias allá en Estados Unidos,
Eh, este tipo de personas también han creado una pirámide muy famosa que se hizo entre personas. Imagínense, los médicos también se mueren. Una pirámide en la que cayeron eh, los yuppies, los que trabajan en las bolsas de valores, esos cayeron en una pirámide, no me acuerdo el nombre de este señor, Madoff, Bernie Madoff, una cosa así. Creó una pirámide en donde decía, no, pues usted invierte y yo le pago el doble de los intereses que le pagan en los bancos. Y la gente, claro, iba y metía la plata allá y el hombre cumplía, pero como era una pirámide, llega el punto en el que la base de esa pirámide, pues ya no hay quien, y comienza a debilitarse, y si se debilita la base, todo se cae, se cayó esa pirámide, y todo el mundo perdió plata, tanto así que ese tipo de suicidio, ¿no? de, de, de lo endeudado que estaba y de los problemas que tenía, no le quedó otro camino sino suicidarse. Entonces, por eso es importante los estados financieros, qué pena que les ponga esos paralelos, pero a ese nivel llega o a ese nivel de importancia son los estados financieros. Si uno en los estados financieros transmite mentiras que se puede llegar a hacer, porque eso desafortunadamente se puede dar, algunos lo llaman contabilidad creativa, que es modificar los saldos. Uy, qué pena, pero empezó a llover de nuevo, está duro el tema. Eh, Comienzan a crear esa contabilidad creativa y eso se presta para hacer todo tipo de marañas contables que se van a ver reflejadas en unos estados financieros muy chéveres, muy solventes y que me permiten a mí, como empresario fraudulento, cometer fraudes a gran escala. Entonces, eso se ha dado y se ha dado en todas las esferas del mundo. ¿Okay? Eso no es solamente de Colombia. Entonces, si esos estados financieros no están elaborados correctamente, se pueden tomar decisiones económicas inadecuadas, además de inducir al error en la determinación de los impuestos. Y en tercer lugar, en Colombia, los estados financieros deben elaborarse bajo los estándares internacionales de información financiera y, en caso de incumplimiento, las empresas podrían incurrir en sanciones por irregularidades en la contabilidad. Es decir, yo debo estar totalmente migrado a este estándar internacional, al estándar de las normas internacionales de información financiera conocidas como NIF. ¿Listo? Eh, ¿Cuáles son las características de la información financiera? Entonces, según los párrafos 2.4 al 2.14 del estándar para pymes, por aquí lo tengo. Bueno, me salgo y después se me pierde. La información financiera de una entidad debe poseer las siguientes características. Primero, ser comprensible. ¿A qué hace referencia la comprensibilidad de los estados financieros? Que deben ser fáciles de entender. ¿Ok? Sin embargo, no se debe omitir información relevante solo porque ésta sea difícil de entender. ¿Sí? Entonces, usted mira a veces en algunas notas a los estados financieros en donde encuentra que hay información que no es muy fácil de digerir, pero no por el hecho de que no sea fácil, yo no la voy a revelar, porque usted puede decir, ah, no, yo no revelé eso, yo no revelé lo de la hipótesis de negocio en marcha porque como eso está tan enredado y la gente no lo iba a entender, entonces ¿para qué lo iba a colocar ahí? No, papá, usted independientemente de eso, usted tiene que revelarme eso dentro de los estados financieros, dentro de las notas a los estados financieros. ¿Por qué? Porque si yo de socio leo algo y no lo entiendo, yo debo ir a donde está el contador, el revisor fiscal o la gerencia, el que sea, me tiene que aclarar esa información. Eso es una obligación de ellos, ¿ok? No es que yo, ay, no, pues aquí estoy confundido, no entiendo, pero bueno, debe ser que está bien. No, usted tiene todo el derecho de ir a pelear ese tipo de situaciones. Es más o menos la peleita que va a haber en estos días en Ecopetrol con todos los accionistas frente a la junta directiva y sobre todo al presidente de Ecopetrol, que pues es un señor que pues, digamos que ha tenido una serie de cosas medio turbias por ahí en el desarrollo de sus actividades como presidente de Ecopetrol y ahorita eso va a salir a relucir en la próxima asamblea de socios, de accionistas y le van a sacar ese tipo de cosas. Entonces, a eso hace referencia a la comprensibilidad de los estados financieros.
Que la información debe ser relevante. ¿A qué hace referencia esa característica? A que influye sobre las decisiones de los usuarios de los estados financieros, ayudándoles a realizar predicciones o a confirmarlas. ¿Okay? Entonces, la otra característica es que tiene que ver con la materialidad o con la importancia relativa. Y quiere decir que la información es material cuando su omisión o presentación errónea influye en las decisiones de los usuarios de los estados financieros. Materialidad hace referencia a qué tan importante, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, y siempre coloco el ejemplo, propiedad, planta y equipo. Yo puedo catalogar todo como propiedad, planta y equipo, pero ¿qué hace usted depreciando una perforadora? ¿Qué hace usted depreciando una silla? No, usted se dedica a lo grande, ¿sí? Y para determinar qué es lo verdaderamente grande en la organización, por lo general uno le pone un precio. Dice, ok, propiedad, planta y equipo es todo aquello que voy a utilizar en el objeto del desarrollo, en el desarrollo del objeto social de la empresa y que lo voy a utilizar por más de un año y además que tiene un valor, que ese bien vale por lo menos, como mínimo, 3 millones de pesos. Me estoy inventando el precio. Cada empresa lo hace, determina ese monto. Pero yo aquí estoy diciendo todo lo que valga más de 3 millones de pesos lo voy a declarar como propiedad, planta y equipo. Dice uno, bueno, y si este equipo vale 1,5 millones, ¿no es propiedad, planta y equipo? Porque yo lo utilizo en la empresa, con eso trabajo, es decir, ayudo a desarrollar el objeto social de la empresa, lo voy a utilizar por más de un año, pero si no cumple con el precio, termina siendo inmaterial, o sea, no es relevante para la empresa. Diferente a si hay varios equipos con las mismas características del equipo que yo tengo, yo digo, este equipo por sí solo vale, qué sé yo, 1,500,000. Pero como ya tengo 10, entonces ya los 10 que tienen las mismas características, los compré en el mismo momento de tiempo, al mismo precio, ya valen, no valen 1,500,000, sino que valen 15 millones. Ahí cumple todas las características de la propiedad, planta y equipo a nivel de grupo. ¿Ok? Los agrupé y dije, ahora sí, estos sí los puedo depreciar porque tienen las mismas características. ¿Ok? Entonces, muchas veces se hace eso con equipos, con muebles, con infinidad, con muchos bienes de la organización para poderlos depreciar. Usted no va a depreciar silla por silla, usted deprecia en conjunto, en bloque, ¿sí? Para eso se utiliza. ¿Listo? Que la información sea fiable, es decir, que esté libre de error significativo y de sesgo, que tenga esencia sobre la forma, es decir, que las transacciones se contabilizan conforme a la realidad económica, es decir, que lo que existe en la contabilidad es fiel reflejo en los estados financieros. Eso básicamente lo hace un auditor. Que la información cumpla con la característica de prudencia, de que sea prudente, es decir, que exige precaución al realizar juicios significativos para no sobreestimar los activos o subestimar los pasivos. Íntegra. Debe ser completa dentro de los límites de la materialidad y el costo. Comparabilidad, que las transacciones similares deben medirse y presentarse de manera uniforme. Oportuna, que la información debe proporcionarse dentro del periodo de tiempo en que es útil para tomar decisiones. Y por último, que exista un equilibrio entre costo y beneficio. Es decir, que los beneficios derivados de la información deben exceder los costos de suministrarla. Si a mí determinar una información que me cuesta más de lo que de lo que me representa en los estados financieros, pues mejor yo no contemplo eso, ¿sí? Porque no cumple con esa característica de la información financiera que es el equilibrio entre el costo y el beneficio, ¿ok? Listo. Sanciones por irregularidades. Digamos que aquí hay que hablar un poquitico de como la parte del estatuto tributario. Digamos que presentar irregularidades en la contabilidad me implica que fiscalmente se desconozcan ciertas partidas y por ende yo como contribuyente me haga acreedor a cuantiosas sanciones. Ahora,
Esas sanciones se pueden reducir al 50 o al 75% si yo cumplo con unas condiciones que están estipuladas en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Así me toca mirarlo. Estamos acá, artículo 640. Entonces me dice, artículo 640, aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, granularidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Me dice que cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, la sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley. Es decir, usted no presentó declaración de renta. Entonces, cuando usted se acordó, ay, se me pasó la fecha, pucha. Entonces, ahí usted tiene que presentar la declaración. Suponga que le tocó pagar una declaración, un impuesto de 1.000.000 de pesos. Entonces, la norma, ¿qué dice? Dice, ok, como usted fue el que se dio cuenta del error y usted lo corrigió, a usted simplemente le va a cobrar el 5% de la deuda. ¿Ok? El 5% del monto el 5% sobre el impuesto que tiene que pagar. Entonces, el 5% de 1.000.000 es que como 50.000 pesos, una cosa así. Pero aparte la norma me dice, eh, mm, lo que pasa es que yo no le puedo cobrar 50.000 de sanción porque es que existe otra norma que dice que existe una sanción mínima. Es la sanción mínima equivale a 10 VTs. Entonces, si la VT está a 48.000 pesos, usted no me va a pagar 50.000, sino mínimo 480.000 pesos. ¿Ok? Entonces ahí ya como que uno dice, uy, hijo de pucha, se me empezó a agrandar el tema. Entonces, sigamos leyendo. Me dice que la sanción se puede reducir al 50% del monto previsto en la ley en tanto concurran las siguientes condiciones. A, que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiese cometido la misma. Es decir, que hace 2 años yo no hubiera dejado de pagar mi declaración de renta y la pagué al siguiente año con sanción. O sea, es un poco el caso que traía ahorita William, que decía, si yo dejé de renovar mi matrícula mercantil por 2 años y la pago en el siguiente, ¿qué pasa? En este caso, si usted hace 2 años no renovó la matrícula mercantil y hoy volvió a cometer la misma infracción, le dice el estatuto tributario, ah, no, señor, entonces no le puedo reconocer el 50% del descuento. No. Entonces me dice, ahora, pero espere, no se preocupe, si usted no cumple con ese descuento o no cumple con ese criterio para aplicar al descuento al 50%, le tengo otra. Entonces me dice aquí, B, siempre que la administración tributaria no haya proferido, bueno, este es complemento de la A. El segundo es, la sanción se reducirá al 75% del monto previsto en la ley en tanto concurran las siguientes condiciones. Que dentro de un año anterior, entonces, yo hace 2 años cometí la misma sanción, ¿sí? No presenté la declaración de renta, eh, la pagué por allá a los 2 meses con sanción y todo, entonces cometí la misma sanción. No puedo aplicar a la reducción de esa sanción del 50%. Entonces me toca, miro, y el segundo punto del artículo 640 me dice, ahora, listo, no cumple con la de los 2 años anteriores, cumple con la del año anterior, usted el año anterior pagó el impuesto de renta, cumplido y todo, dice, al año anterior yo no caí en sanción, hice todo bien, entonces aquí sí le aplica. Entonces es tomar la sanción y aplicarle el 75%. Eh, Ese 75%, digamos que de 500.000 pesos, es como 350.000, 360.000 pesos. Entonces, eso sería lo que yo tendría que pagar de sanción. ¿Ok? Ahora, ¿qué más me dice el artículo? Me dice que no es solamente que el año inmediatamente anterior no haya cometido el mismo hecho sancionable, sino que además la administración tributaria no haya proferido un pliego de cargos, un requerimiento especial o un emplazamiento previo por no declarar según el caso. ¿Qué pasa? Que es que la DIAN, en medio de todo eso, se le pudo haber pasado que William no pagó la declaración de renta.
¿sí? Entonces, pero usted sabiendo que no la ha pagado, dice, no, me va a quedar callado a ver cuándo la DIAN se le ocurre eh, notificarme, porque de pronto no me notifica y a los 5 años toda obligación tributaria vence, toda obligación caduca. Entonces, yo digo, no, listo, me quedo callado, a ver hasta dónde llega. Esa no es buena táctica, ¿sí? Porque por lo general la DIAN al último año, o sea, lo pilla y le manda entonces la sanción de todos esos 4 años, ¿sí? Más los intereses de mora, le sale caro. Y además, si ya lo emplaza, ya la sanción no es del 5%, sino que es del 10%. Entonces usted queda ya un poquito más complicado el tema. ¿Listo? Entonces, mi recomendación, se atrasó con un impuesto, páguelo lo más rápido posible, declare, pague ese impuesto, pague la sanción y ya saneado el tema. ¿Para qué? Para que no le vaya a afectar más adelante. Eh, Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Dirección de Impuestos o Aduanas Nacionales, lo que pasa es que también digamos que la DIAN está en calidad de ella misma, detecta al omiso, así se le llama al que no pagó, detecta al omiso y lo llama, lo invita a que presente la declaración, a que pague la sanción, no lo hace, vuelve y lo llama otra vez, le dice, oiga, usted nada, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer? No, nada, no, me hago el loco. Entonces ya la DIAN lo que hace es dice, ah, bueno, yo le armo la declaración, si usted no la quiere hacer, yo se la armo con la información que la DIAN tiene. Por lo general es mucho más grande el impuesto a pagar cuando la DIAN hace eso. Entonces dicen, ok, este es el impuesto que usted me tiene que pagar más la sanción, todo me lo liquida la DIAN tranquilitamente. ¿Ok? Eso es más duro. ¿Ok? Cada vez se va agravando el problema. Entonces, la sanción se reducirá al 50% del monto previsto en tanto concurran las siguientes condiciones. Que dentro de los 4 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme. Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio. En fin, básicamente lo que quiero decirles acá con esto es que usted puede que cometa el pecado de no presentar la declaración de renta, sea porque no tenía un sistema contable confiable, porque no tenía la contabilidad al día, porque el contador se fue y no le dejó la información. Puede pasar infinidad de cosas. ¿Ok? El propósito y lo que quiero que se lleve es que existe en el estatuto tributario la manera o el mecanismo para poder reducir las sanciones a pagar por parte de la ley. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me dice el artículo 640, que yo pude haber cometido el pecado a través de no haber presentado mis impuestos, pero la DIAN me dice, oiga, yo sé que usted es un pecador, pero no me manda a rezar Padre Nuestro, sino que me dice, mire, yo le voy a, págueme la sanción y págueme el impuesto y págueme una sanción del 5%. Ya después, cuando usted sigue cometiendo el mismo error o se hace el loco y no pone la cara, pues ya la DIAN le dice, ok, no quiso las buenas, entonces ya no me pague el 5, sino ahora me paga el 10. ¿Ok? Es mucho más complicado. ¿Listo? Eh, vuelvo a la presentación. Entonces, digamos que eh, aquellas entidades, aquellas personas jurídicas que deban atender una obligación deben tener presente las situaciones que el mismo estatuto tributario que estábamos viendo ahorita ha previsto y que constituyen irregularidades de la contabilidad. ¿Qué es una irregularidad? Por ejemplo, no llevar libros de contabilidad cuando se encuentra obligado a hacerlo. No registrar los libros principales de contabilidad cuando se tiene la obligación de hacerlo. No exhibir los libros de contabilidad cuando las autoridades de la DIAN se lo exijan, o la autoridad tributaria, porque es que autoridad tributaria también puede ser la Secretaría de Hacienda del municipio o de la ciudad. eh, Llevar una doble contabilidad, tener una contabilidad en donde no es posible determinar los factores que permiten establecer las bases de liquidación de las obligaciones tributarias. Y por último,
tener un atraso entre los últimos registros en los libros de contabilidad y el último día del mes anterior al que la autoridad tributaria solicita su exhibición. Eh, y aquí digamos que hay que mencionar también que cuando hay reformas tributarias, las reformas tributarias le pegan también a lo contable en algunos momentos. Sucede que la reforma tributaria pasada derogó el artículo de la reducción de sanciones por los libros de contabilidad. ¿Sí? Digamos que los casos, estos casos que están aquí en la diapositiva, dan lugar a una sanción. ¿Sí? De esa manera, digamos que el artículo 655 del Estatuto Tributario, ese articulito de ese estatuto, establece que ante las irregularidades de contabilidad que tenemos aquí expuestas, se dará lugar a las siguientes situaciones. Si una, perdón, digamos que sin que aplique, sin que esta sanción de no llevar libros de contabilidad, ¿sí? Implique el desconocimiento de la otra. Es decir, es que usted no lleva libros de contabilidad, pero tampoco registró los libros principales de contabilidad. No, pues ya hizo eso doble sanción. ¿Okay? Entonces, ¿qué me dice el Estatuto Tributario? Me dice que el desconocimiento de los costos, de las deducciones, de los impuestos descontables, de las exenciones, de los descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte de contabilidad, eso también se configura como algo sancionable dentro de la parte de la contabilidad. Y es importante lo que les mencionaba, que la sanción equivalente puede ser del 0,5% del mayor valor entre lo que es el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior en donde se está imponiendo la sanción. ¿Ok? Entonces eso, digamos que frente al componente de al sancionatorio, entonces mire que la contabilidad va muy de la mano de lo tributario, pero no con eso quiero decir que la contabilidad colombiana es tributaria. La contabilidad siempre, siempre es una contabilidad financiera, que acá en Colombia la DIAN molesta y la DIAN, o sea, todos vivimos con el cuchillo entre los dientes por temas de la DIAN y eso ha hecho que muchas veces la contabilidad se vuelva más tributaria que financiera, lo cual está mal, ¿ok? Porque yo tengo que utilizar mis estados financieros para sacar una utilidad y con base en eso es que voy y pago el impuesto de renta, ¿ok? Hasta allá tengo que llegar. Pero yo no tengo que estar pensando siempre, ay no, es que la DIAN, y si la DIAN viene, y si la DIAN me hace, y si la DIAN me sanciona, pues ahí estoy volviendo mi contabilidad. Pasa de ser financiera, pasa a desarrollar lo para lo cual verdaderamente fue creada la contabilidad, a cumplir otra labor que es la tributaria, que pues básicamente digamos que yo no tendría por qué estar tan estresado pensando en cómo le cumplo a la DIAN y descuido el cómo suministrar la información a la gerencia y a los dueños de la empresa para que tomen decisiones con base en esa información. ¿Listo? Entonces, este tema es larguito. Para la próxima sesión vamos a hablar acerca de qué son los estados financieros, cuáles son los tipos de los estados financieros, eh, vamos a hablar de los juegos completos de los estados financieros, dependiendo del grupo en el cual se ubique, y hablaremos ya puntualmente de cada uno de los estados financieros. ¿Listo? No sé si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto. No, profesor, el tema no. Perfecto, Una bien. preguntita, ¿el miércoles de la semana entrante hay clase? Sí, Sonia, sí. Pues es Semana Santa, pero eh, si ustedes no pueden venir, no hay problema. Yo hago la clase y se las grabo, pero sí voy a desarrollar clase durante esta semana. Lo que sí nos dijeron es que jueves y viernes no, pero bueno, ¿qué es lo que nos dicen? No hagan clase porque les van a dar que el día de la familia y además que el día santo y ese tipo de cosas. Pero yo por lo general hago clase durante esos días y les digo, si quieren no vengan. Ustedes por lo general se van de vacaciones, comparten con su familia, me parece fantástico. Yo no les pongo ningún tipo de falla ni nada. Lo que sí hago es la sesión común y corriente, como si ustedes estuvieran y la van a encontrar grabada y publicada en la plataforma. Eso es lo que va a pasar.
Entonces no te preocupes si tienes que viajar, no hay problema por eso. Listo, profe, gracias. No, a ti muchas gracias. Listo, entonces porfa, verifiquen las notas. Te recomiendo, Sonia, lo de la actividad Sí, para poder evaluar. de una preguntita, es que como las tengo todas acá, ese era de ver 4 videos, tocaba escoger uno de esos, Sí, ¿sí? Ah, sí, ya las... no tocaba escoger O uno. un tema de esas. No, con los cuatro, había que ver los 4 videos y responder una pregunta tomando como base esos 4 videos. Sí, sí. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Listo, bien. Bueno, entonces, pues nada, nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Gracias, muy Gracias, amable. profe. Feliz A noche. ustedes. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao.